Me metí con un hombre mayor, y descubrí que no era el único juego que tenía. Me enamoré de un hombre mayor, y creí que por fin había encontrado a alguien diferente. Pero lo que descubrí meses después me hizo sentir sucia, usada, y hasta perseguida. Esta historia no termina con un corazón roto. Termina con miedo, obsesión, y una confesión que me dejó sin palabras. Mi nombre es Natalia, y tengo 22 años. Nunca he sido el tipo de persona que llama la atención al entrar en un lugar. No soy la más extrovertida, ni la más coqueta, ni mucho menos la más popular. Siempre he sido más tranquila, más reservada. Me gusta leer, escribir, tomar café sola en las tardes, y por lo general, la gente que se me acercaba lo hacía más por curiosidad que por verdadero interés. Hasta que conocí a Eduardo. Todo empezó una tarde cualquiera. Mi prima Camila me invitó a una exposición de arte en una galería medio escondida de la ciudad. Ella es lo opuesto a mí. Súper social, atractiva, siempre rodeada de gente. Yo fui solo por salir de la rutina, sin muchas expectativas, honestamente. Caminábamos entre pinturas y esculturas, y en un momento, me detuve frente a un cuadro que me impactó muchísimo. Una mujer con los ojos vendados y el corazón en la mano. Me quedé mirándolo como hipnotizada, y entonces escuché una voz a mi lado que dijo: «¿Tú también sientes que ella se está entregando a ciegas?» Volteé, y ahí estaba él. Alto, bien vestido, con barba perfectamente cuidada, y unos ojos grises que parecían mirarme por dentro. Me tomó totalmente por sorpresa. No solo por su apariencia, sino porque era la primera vez que alguien me hablaba así. No fue un piropo barato, ni una frase para ligar, fue una observación profunda, inteligente. Sonreí, algo nerviosa, y respondí: «Sí, y creo que ni siquiera sabe si la van a cuidar o la van a destrozar». Él sonrió también. Y en ese momento, empezó todo. Se presentó como Eduardo. Tenía 42 años. Me dijo que era arquitecto, apasionado por el arte, la historia y los cafés antiguos del centro. Hablamos más de media hora sin parar. Mi prima terminó alejándose porque ya conocía a otras personas, y cuando me di cuenta, estaba completamente absorta en la conversación. Me pidió mi número para enviarme una lista de exposiciones interesantes, y yo se lo di. No lo pensé demasiado, al menos no en ese momento. Esa misma noche me escribió. Empezamos a hablar casi todos los días. Me recomendaba libros, me enviaba frases de poesía, me contaba anécdotas de sus viajes por Europa. Era distinto. No hablaba como los chicos de mi edad. No tenía esa necesidad constante de aparentar algo o de impresionar con tonterías. Me hacía sentir escuchada. Me hacía sentir interesante. Después de un par de semanas, me invitó a tomar un café en un sitio hermoso, de esos con mesitas pequeñas y música francesa de fondo. Ahí me confesó que yo le parecía auténtica, que no estaba rodeada de máscaras como muchas personas que conocía. Que era refrescante estar conmigo. Y con el paso de los días, me empecé a enamorar. No lo vi venir, no fue de golpe. Fue una sensación lenta pero adictiva, como si me fuera sumergiendo en un lago tibio del que no quería salir. Pero claro, había una parte de mí que sabía que esto no podía ser tan fácil. Él era 20 años mayor. Y yo, aunque me sentía especial a su lado, también me sentía vulnerable. Le pregunté si tenía pareja, si había estado casado. Me dijo que no. Que había tenido una relación larga hace años, pero que había terminado definitivamente. Que ahora estaba solo, y feliz así, hasta que yo aparecí. Lo peor es que le creí. Yo no sabía que estaba a punto de cometer el mayor error de mi vida. Después de esa primera cita, Eduardo y yo empezamos a vernos cada vez más seguido. No fue algo explosivo, como esas relaciones que en una semana ya están viviendo juntos. No. Lo nuestro fue más silencioso, más íntimo. Como si estuviéramos creando algo secreto, apartado del mundo. A veces íbamos a cenar a lugares poco concurridos, otras simplemente paseábamos por el parque o tomábamos café. Nunca era ostentoso. Él decía que no le gustaba lo vacío y ruidoso de los lugares de moda, que prefería la tranquilidad. Y a mí, que soy reservada por naturaleza, me parecía perfecto. Pero hubo cosas que empecé a notar, y aunque al principio me parecieron detalles sin importancia, ahora, viéndolo con perspectiva, todo encajaba demasiado bien. Por ejemplo,
Nunca quería sacarse fotos conmigo. Yo intentaba capturar algún momento bonito, una taza de café, un atardecer, y él siempre decía mejor no, prefiero vivirlo que documentarlo. Al principio pensé que era un tipo de sabiduría romántica. Ahora sé que era otra cosa. También era muy reservado con su celular. Siempre lo tenía en silencio, boca abajo. Cuando le llegaba un mensaje, simplemente decía nada importante y cambiaba de tema. Jamás me pidió que le mostrara algo en mi teléfono, y si por casualidad yo miraba el suyo, aunque fuera de reojo, se tensaba un poco. Un día le pregunté por qué no usaba redes sociales. Me dijo que las redes eran una pérdida de tiempo y que ya había tenido suficiente drama en su vida real como para sumarle drama digital. Me reí, nerviosa, porque ese tipo de frases sonaban maduras, pero también demasiado evasivas. Otra cosa que me empezó a incomodar fue que nunca me invitó a su casa. Siempre nos veíamos en espacios neutros, cafés, parques, librerías, o me invitaba a su oficina, que tenía un aire bohemio, con maquetas, libros y paredes llenas de bocetos. Me decía que estaba remodelando su apartamento y que por eso no era un buen momento para llevarme. Yo le creí. Otra vez. Porque cuando estás enamorada, cuando alguien te hace sentir especial después de años de pasar desapercibida, lo último que quieres es arruinarlo con desconfianza. Así que me convencía de que estaba exagerando, de que era normal, de que todo iría tomando forma con el tiempo. Pero el tiempo pasaba, y cada vez que hablábamos de mi familia, o de presentarlo como mi pareja, él cambiaba de tema. Me decía cosas como: ¿crees que tu papá aceptaría a un hombre como yo? No quiero que esto se arruine por prejuicios. Vamos paso a paso, ¿sí? Y yo, una vez más, aceptaba. Porque lo amaba. Lo peor es que en mi círculo nadie sabía la verdad. Mis amigas pensaban que estaba saliendo con alguien, pero no sabían quién. Mi prima Camila sospechaba algo, pero yo la evadía. Sentía que si hablaba de Eduardo, alguien me iba a abrir los ojos, y yo no quería despertarme todavía. Lo que no sabía es que Eduardo tenía un lado que no mostraba. Uno que estaba escondido detrás de su sonrisa tranquila y sus palabras sabias. ¿Y qué ese lado? Estaba a punto de arrastrarme al peor momento de mi vida. Todo comenzó un sábado por la tarde. Yo estaba en casa, aburrida, revisando historias de Instagram, cuando vi una publicación que me hizo detener el dedo en seco. Era una foto de una fiesta infantil, decorada con globos y temática de dinosaurios. Pero lo que me congeló fue el fondo. Allí estaba él. Eduardo. Con una mujer y un niño pequeño de la mano. No era un vídeo antiguo, ni una imagen vieja. Era una historia publicada por una amiga de una amiga, que ni siquiera sabía que yo salía con él. Reconocí su ropa, su reloj, incluso esa sonrisa particular que ponía cuando trataba de parecer relajado en público. Lo vi cargando al niño mientras la mujer, que tenía una mano sobre su espalda, lo abrazaba como si fuera su esposo. Me quedé paralizada. Pasé toda la historia 1000 veces. Captura. Zoom. Miré los detalles. El niño tendría máximo 3 años. ¿Un hijo? ¿Una pareja? ¿Una ex? ¿Una familia? Empecé a temblar. No sabía si estaba exagerando, si debía escribirle de inmediato o calmarme y hablar con él en persona. Decidí no precipitarme. Esa noche, Eduardo me escribió como si nada. Me mandó una foto de una copa de vino con una canción de fondo y un pensando en ti. Yo respondí normal. Tenía que saber la verdad, y necesitaba una cita cara a cara. Le pedí vernos el lunes. Me dijo que sí, pero noté que dudó al principio. Me dijo que tenía una reunión, pero que podía moverla. Fue la primera vez que no sonó seguro. El lunes nos vimos en su oficina. Llegó con su look de siempre, su perfume, su sonrisa, pero esta vez, algo en mí estaba diferente. Le pregunté directamente: ¿tienes un hijo? Y ahí, por primera vez, titubeó. ¿Por qué preguntas eso? Porque vi una historia. Estabas en una fiesta infantil. Con una mujer. Y un niño. Guardó silencio. Un silencio largo. Incomodísimo. Y luego, con un tono suave, casi ensayado, me dijo: Natalia, hay cosas que no te he contado. No porque quiera engañarte, sino porque no sabía si estabas lista. Sí. Tengo un hijo.
De una relación pasada. Pero no estoy con su madre. Somos muy cercanos por el niño, nada más. Me lo dijo mirándome a los ojos. Y como una tonta, le creí. O al menos, eso quise creer. Pero esa noche no dormí. Algo no cuadraba. ¿Por qué ocultarlo? ¿Por qué tantas evasivas? ¿Por qué nunca me lo mencionó si hablábamos todo el tiempo? ¿Y por qué en la historia parecía una familia feliz? Esa misma semana, mi prima Camila me envió un mensaje que me voló la cabeza. Solo decía: ¿Eduardo, el arquitecto? ¿Ese es el tipo con el que estás saliendo? Porque si es él, hay algo que deberías saber. Y lo que me dijo cambió todo. El mensaje de Camila fue como una puñalada. Nati, ese hombre no es quien tú crees. Me quedé paralizada. Le respondí de inmediato. ¿Qué sabes? Dime ya, por favor. Ella dudó. Me dijo que necesitaba que mantuviera la calma, que no hiciera nada impulsivo, que lo que me iba a contar era fuerte. Y entonces me soltó la bomba completa. Eduardo no solo tenía un hijo. Estaba casado. No separado. No en proceso de divorcio. Casado. Felizmente. Al menos de cara al mundo. Camila me mandó el perfil de la esposa. Lo primero que vi fue una foto familiar. Eduardo abrazado a una mujer elegante, sonriente, con un niño en brazos. El mismo niño que yo había visto en esa fiesta de un amigo. Todo encajaba. Dolorosamente. Y no era una foto vieja. Había sido publicada hace una semana. Con un texto que me desgarró por dentro. Celebrando la vida con los dos amores de mi vida. Sentí náuseas. Me mareé. Me tuve que sentar. ¿Cómo era posible? ¿Cómo alguien podía llevar dos vidas así? ¿Dónde estaba yo cuando todo esto pasaba frente a mis narices? Camila me dijo que la esposa también era arquitecta, y que incluso trabajaba con Eduardo. Que eran conocidos en su gremio. Que muchas personas sabían quiénes eran. O sea, no solo era una relación real, era pública. Todo el castillo que había construido con Eduardo se desmoronó. Los paseos, los almuerzos escondidos, las noches donde él no podía quedarse, ahora tenían sentido. Siempre tenía una excusa perfecta. Siempre. Y yo, tonta, la compraba toda. Esa noche lo enfrenté. Le escribí. Ya sé la verdad. Sé quién es tu esposa. Sé que no soy la única. No te atrevas a buscarme. Tardó en responder. Horas. Hasta que finalmente me llegó un audio de casi 3 minutos. Su voz sonaba rota. Como un actor en una escena que ya había practicado. Me decía que lo sentía. Que su matrimonio era solo fachada. Que dormían en cuartos separados. Que no había amor desde hacía años. Que yo le había devuelto la luz. Que todo era diferente conmigo. Que me amaba. Esa palabra que nunca había dicho, y que ahora usaba como un salvavidas. Pero ya no me tragaba nada. Y justo cuando pensé que había tocado fondo, Camila volvió a escribirme. Nati, hay más. Ella, junto con otra amiga, habían comenzado a revisar publicaciones más antiguas, comentarios y fotos etiquetadas. En una de ellas, de hace apenas 3 semanas, Eduardo y su esposa aparecían en un evento formal. Ella con un vestido rojo. Él de traje. Y en el pie de foto, lo peor. 10 años casados. Te amo más que nunca. Eso fue el golpe final. La confirmación absoluta. El hombre al que yo le estaba abriendo mi alma, no solo tenía una esposa. Estaba enamorado de ella. Lloré. Lloré como no lloraba desde niña. Me sentí humillada. Ridiculizada. Me sentí la otra, sin siquiera haberlo sabido. Apagué el celular. No fui a trabajar. No comí. Me encerré en mi cuarto con las cortinas cerradas y solo quería desaparecer. ¿Cómo puede una persona fingir tanto? ¿Cómo puede alguien decirte que le importas, mientras duerme con otra persona cada noche? Mi prima me dijo algo que me quedó sonando. Ese tipo es un enfermo emocional. No te enamoraste de un hombre, te enamoraste de una actuación. Y sí. Una actuación que estaba a punto de volverse peligrosa. Porque Eduardo no iba a rendirse tan fácilmente. Y lo que vino después, fue aún más perturbador. Pensé que se había ido,
pero me estaba vigilando. Después de bloquearlo en WhatsApp, silenciar su número, borrarlo de todas partes, pensé que todo había terminado. Pero no. Pasaron apenas 2 días antes de que empezara a notar cosas raras. Primero fue una rosa roja, en la puerta de mi apartamento. Sin nota. Sin explicación. Yo no le di importancia. Pensé que podría ser un error, o que alguien del edificio la dejó mal. Pero al día siguiente, otra rosa. Y al siguiente, otra. 3 días. 3 rosas. Todas solas. Nadie tocaba el timbre. Nadie llamaba. Nadie las entregaba. Solo aparecían ahí. En silencio. Como una presencia invisible, que sabía exactamente dónde vivía. Me empecé a asustar. Lo llamé coincidencia. Pero en el fondo, lo sabía. Era él. Lo siguiente fue peor. Un día, salí tarde de clases, tipo 8:30 de la noche. Caminaba hacia mi carro cuando noté una camioneta gris estacionada cerca. Tenía los vidrios polarizados, pero supe que era él. Mi corazón se aceleró. No quise comprobarlo. Me subí al carro rápido y me fui directo a casa. No me estaba buscando para hablar. Me estaba siguiendo. El punto de quiebre llegó una noche de sábado. Yo estaba sola. Había puesto una película para distraerme. Y de pronto, tocan el timbre. Fuerte. Rápido. Como con urgencia. Miré por la mirilla. Era Eduardo. Con una camisa negra, el rostro tenso, y una mirada que no reconocí. Ya no era el hombre tranquilo, maduro, seductor. Era un tipo desesperado. Fuera de control. No abrí la puerta. Le grité desde adentro. Vete, no quiero verte más. Estás enfermo. Él golpeó más fuerte. Me rogaba. Me decía que me amaba, que no podía dormir, que había dejado a su esposa, que todo lo había hecho por mí. Que si no salía a hablar con él, iba a hacer una locura. Yo estaba llorando. Temblando. Llamé a Camila por altavoz y le grité que iba a llamar a la policía. Ahí se calmó un poco. Dijo perdón y se fue corriendo. Esa fue la última vez que lo vi en persona. Pero no fue el final. Las semanas siguientes, me llegaban mensajes desde números desconocidos. Correos con frases sueltas. Ya me olvidaste. Yo sí te amé. Estás cometiendo un error. Tuve que cambiar de número. De redes. Incluso hablé con una abogada para saber qué podía hacer si se pasaba de la raya. Mi vida se volvió una rutina de ansiedad. De paranoia. De mirar sobre el hombro. El hombre que creí que me entendía. Terminó acechándome. Pero no me quebré. Tuve miedo, sí. Pero también tuve rabia. Y usé esa rabia para escribir una carta. Una sola. Larga. Cruda. Donde le dije absolutamente todo lo que sentía. No la envié. La imprimí. Y la quemé. Porque entendí que esa carta no era para él. Era para mí. Era el cierre que necesitaba. El primer paso para dejar de ser su víctima y volver a ser yo. Pero justo cuando pensé que por fin iba a sanar, me llegó un último mensaje. Un correo que tenía como asunto. Solo quiero contarte una verdad antes de irme. Y ese mensaje tenía una confesión que lo cambió todo. Esa noche, al apagar el celular, mi mente seguía en un remolino de emociones. No podía dejar de pensar en el último correo que recibí con el asunto. Solo quiero contarte una verdad antes de irme. Supe, en lo más profundo, que no era otro de sus intentos desesperados por recuperarme, sino algo más, la última pieza de un rompecabezas que cambiaría mi vida para siempre. Con manos temblorosas, abrí el mensaje. Las palabras estaban escritas en un tono distinto al de antes, casi como si la realidad estuviera a punto de derrumbarse bajo el peso de una confesión ineludible. En esas líneas leía: Natalia, sé que mis actos han sido inaceptables y dolorosos, pero por favor escúchame una vez más. No todo en mi historia es blanco o negro. Hay secretos que he guardado por años y que ahora deben salir a la luz. Yo he vivido persiguiendo un ideal de amor, pero también he sido víctima de mis propios demonios. Hay algo que no te he dicho, algo que jamás imaginé que me llevara a este camino oscuro. Hace mucho, mi esposa y yo vivimos una relación rota, llena de mentiras compartidas,
y yo caí en el engaño de creer que podía arreglarlo todo. Pero cuando te conocí, vi en tus ojos la posibilidad de redención. Sin embargo, mis errores fueron mayores. Esta obsesión, este control que ejercí, nació del miedo, miedo a la soledad, miedo a enfrentar mi propia verdad. Y aunque intenté justificarme, sé que te hice daño. Debes saber que hay fuerzas en juego que van mucho más allá de lo que imaginas. Esta confesión no es para revertir nada, sino para decirte que mi vida ha sido un enredo de mentiras y autodestrucción. He llegado a un punto en el que ya no puedo seguir hiriendo a nadie, ni a mí mismo. Por eso, te pido perdón y te imploro que te alejes para siempre de mí. Nunca quise hacerte daño, pero el caos dentro de mí me arrastró. Quiero que vivas sin este fantasma. Adiós, y ojalá encuentres la paz que yo nunca pude hallar. Las palabras me golpearon como un balde de agua helada. Todo lo que había vivido, las rosas en la puerta, las persecuciones, los mensajes que me hacían temblar de miedo, en ese momento se transformaron en una confesión final, en un intento desesperado de redención o, tal vez, en una renuncia a la oscuridad que lo consumía. No bastó con leer el correo. Necesitaba una conclusión, una confrontación definitiva. Esa misma noche, decidí enfrentar mi pasado una vez por todas. Con una mezcla de terror y determinación, llamé a la policía para dejar constancia, pero también para sentir que, al menos, había tomado el control de mi destino. Con el frío de la noche envolviéndome, me dirigí a un lugar que había elegido, un parque pequeño, donde las farolas parpadeaban y el silencio era casi absoluto. Allí, en un rincón apartado, sabía que Eduardo solía esperar. Esa era su zona de confort para acercarse sin ser notado. Caminé despacio, el corazón latiendo con fuerza, recordando cada mensaje, cada señal. No esperaba verlo, pero el destino tiene formas macabras de hacerte enfrentar tus miedos. A lo lejos, bajo la tenue luz, lo vi. Eduardo, con la mirada perdida y demacrado, se apoyaba contra un árbol. El ambiente estaba cargado de una tensión insoportable. Me acerqué con paso firme, y en ese momento, por primera vez, vi al hombre detrás de todas las máscaras. Natalia, murmuró con una voz entrecortada, como si por fin se entregara a la verdad. Se miraron a los ojos. No hubo gritos ni reproches inmediatos, solo un silencio denso en el que se podían leer años de mentiras y arrepentimientos. Yo, con el alma herida, le dije: ¿por qué? ¿Por qué me hiciste esto a mí, a todas ellas? ¿Acaso creíste que el amor era una excusa para controlar y lastimar? Él sollozó, bajando la mirada. Por un momento, parecía romperse en mil pedazos de confusión. No lo sé. Todo se volvió tan oscuro. Quería escapar de mi vida, pero me aferraba a ti como si fueras mi salvación. Pero en realidad, solo estaba huyendo de mí mismo. Sus palabras, cargadas de un dolor patético, no borraban el daño hecho. En ese parque, entre la brisa nocturna y la ceguera de las luces de la calle, se desveló la cruda verdad. Eduardo no solo era un amante obsesivo, sino un hombre destrozado por sus propias decisiones, atrapado en un ciclo autodestructivo de engaños. Sin embargo, esa revelación no justificaba sus acciones. Agarré mi teléfono y le dije, con una voz firme a pesar de las lágrimas: esta es la última vez, Eduardo. No voy a ser parte de tu caos. Hoy me libero de este pasado que me ha asfixiado durante meses. Y, sin esperar su respuesta, marqué el número de la policía para reportar la situación, haciendo oficial mi rechazo a esa relación tóxica. Mientras esperaba que llegaran las sirenas, lo miré a los ojos una última vez. Vi en ellos la mezcla de arrepentimiento y resignación, como si supiera que ya no había salvación para él. Con el sonido distante de una sirena acercándose, me di la vuelta y me alejé, sintiendo por fin que la oscuridad comenzaba a disiparse. Esa noche, en el parque solitario, se cerró un capítulo que había amenazado con destruir mi vida. No fue fácil, pero comprendí que la redención comienza con la valentía de enfrentar la verdad, por dolorosa que sea. Hoy, mientras escribo estas palabras, sé que el camino hacia la recuperación es largo. Pero cada paso que doy me recuerda que merezco paz y que jamás debo sacrificar mi bienestar por las sombras de alguien más. Si has vivido algo similar o sientes que estás atrapada en una relación tóxica, recuerda, el primer paso es reconocerlo y decir basta. No estás sola. Si te gustó este relato, déjame un comentario y comparte tu experiencia.
Suscríbete para seguir descubriendo historias reales que nos enseñan a reconocer y superar lo tóxico. Muchas veces confundimos madurez con manipulación, experiencia con control, amor con dependencia. Y eso dicen en Reddit. Suscríbete para más historias reales, intensas y con finales que nadie ve venir.